Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Yo creo que ya estamos todos, ¿vale? Así que vamos a empezar. Eh, lo primero es aclarar un poco, pues esta historia un poco así de la urgencia, ¿no? De los últimos días con respecto a la evaluación y a las actividades. Ya os comenté que estábamos pendientes eh, de alguna cosa, el tema del hackathon, ¿no? Y tal, para ver cómo terminamos de organizar la asignatura. Y bueno, ya se ha resuelto todo, pero habéis visto que con un poco de urgencia. Entonces, yendo por partes, en cuanto a los grupos de trabajo para el proyecto ISV, pues están publicados en el campus virtual. ¿Cuáles son los grupos definitivos? Que son, bueno, los que habéis propuesto vosotros. Había inicialmente dos o tres grupos que tenían un hueco, se han ido llenando y al final, bueno, pues ya somos todos los que somos. Entonces veréis que hay un último grupo que tiene 5 personas, que tiene uno más, ¿vale? No tenía mucho sentido eh, hacer un grupo de dos ni partir un grupo para que fueran más. Así que esa es un poco la configuración final. Van a ser 4 grupos y el último es, como digo, de 5 personas. Pues tenéis un PDF donde podéis ver cuál es el resultado final, ¿no? Echarle un vistazo por si hubiera habido algún tipo de error por mi parte, ¿no? Al pasar los nombres, ¿vale? Bueno, siguiente punto, el hackathon. Yo creo que ha quedado más o menos claro, ¿no? Con lo que yo he enviado, pero bueno, es verdad que ha surgido algún problema, ¿no? Alguna duda sobre todo el proceso y sobre todo lo que tenemos que hacer. A ver, me explico. Yo dije en el correo que la participación era individual. Y un compañero vuestro me ha dicho que es verdad que en el hackathon pues parece ser que se puede participar en grupos de dos, ¿no? Por pareja. Bueno, a ver, la idea original era que se hiciera por grupos, que se hiciera por los mismos grupos de clase para no complicar más el tema, pero esto es una cosa que no decido yo, que deciden los organizadores de este evento, en el que participa la universidad y, por supuesto, la Escuela de Telecomunicación, pero por diversas razones, pues al final parece ser que decidieron que fuera individual. Por aquello de que sabéis que este tipo de actividades suelen ser presenciales y se suelen hacer en un fin de semana, ¿no? Como mucho, y bueno, pues por la situación de la pandemia, pues se va a hacer online, ¿no? Y entonces al hacerlo online, pues yo creo que pensaron que iba a ser individual. Eso fue lo que a mí me transmitieron y además hace un par de días. Y ahora parece que, bueno, pues a la última hora o cuando sea, o el que me lo ha contado, pues no ha sabido contármelo, da igual, pues se puede hacer en pareja. Entonces, a mí me da igual, ¿vale? Yo no quiero tampoco obligaros a que lo hagáis individualmente. De hecho, es voluntario en la asignatura, aunque altamente recomendable y como ahora recordaré, pues va a tener un hueco en la evaluación. Así que el que lo haya hecho individualmente, pues perfecto. El que ya se hubiera apuntado en pareja, pues también sin problema. Y los que todavía no lo hayáis hecho y queráis hacerlo, pues tenéis un poco esa opción. Lo único que tenéis que decirme es cada uno, pues qué es lo que habéis hecho, si individual, si en pareja o si simplemente, bueno, si no os habéis apuntado no me tenéis que decir nada. Yo en principio estaré también participando como observador del evento y en cualquier caso, pues se trata de que, hombre, de que hagáis un buen papel, de que hagáis buen aprovechamiento del evento y que con independencia de las presentaciones que hagáis, ¿no? De cómo presentéis vuestra solución dentro del evento, pues buscaremos un hueco en la asignatura pues para que podamos ver todos lo que habéis hecho y para que yo pueda evaluarlo adecuadamente, ¿vale? Bien, entonces en este sentido, lo dije el otro día en el mensaje que os mandé por el campus virtual, pero lo recalco aquí también. Eh, la evaluación continua, vale, si queréis ponemos aquí la camarita y así lo vamos viendo, ¿no? A ver, sabéis que la asignatura tiene como evaluación continua el 40% por una parte y lo que es el examen final tiene el 60%, ¿de acuerdo? Eso es lo que está puesto en la guía docente y eso en principio no se puede cambiar. Vale. En teoría no deberíamos cambiar prácticamente nada, pero como ya os he dicho, las circunstancias son las que son, porque lo de la ISV estaba puesto en la guía docente. Entonces, tenemos un proceso, digamos, un proyecto alternativo que va a contar el 25%,
y lo que es el laboratorio, la práctica de laboratorio, pues va a ser solamente el 15%. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues esto se debe a que la práctica de laboratorio va a ser simplemente la primera práctica de laboratorio que vamos a hacer, la de RFID, bueno, con la parte también de infrarrojo, tal como se hacía habitualmente, pero hay una parte que siempre se ha hecho en este laboratorio, que era un diseño de un sistema RFID, y entonces ese diseño del sistema RFID lo sacamos de esta práctica y lo metemos, como ya dije el otro día, en este proyecto que tenemos que hacer aquí, en el ISV. Es decir, la práctica se queda mucho más pequeñita de lo que era habitualmente y pues pasamos eso a la otra parte. Por eso, bueno, pues pasa del 20 al 25 y el laboratorio se queda con un 15%. Ya veréis que lo que tenéis que hacer es bastante sencillo. Vamos a tener una demo, como dije, de un solo día donde os enseñaré un poco cómo funcionan las cosas allí y luego lo que tenéis que hacer en casa pues es bastante sencillo, no lleva mucho tiempo. ¿Vale? Con lo cual aquí tenemos el 40%. El 60% pues tiene que ser el examen final y bueno, pues de alguna forma la manera de introducir esto del hackathon pues es, bueno, lo podéis considerar como parte del examen final si queréis, porque yo he dicho que podéis conseguir hasta un 20%, es decir, hasta 2 puntos sobre las notas, ¿vale? Sobre el total de la calificación de la asignatura. Evidentemente no consiste solo en participar. Yo creo que la actividad es muy interesante, ¿no? Para la asignatura o para cualquier cosa. Entonces, oye, si hacéis algo razonable y decente, pues podéis tener hasta 2 puntos, lo cual de alguna manera, vosotros que os gusta mucho hacer las cuentas, ¿no? Yo también las hacía cuando estaba en vuestro lugar, ¿no? Para la evaluación final, pues es como quitarle un 20% si queréis, ¿no? Al examen final. No os quitan esto de hacer el examen, pero desde luego, bueno, pues yo creo que mejora considerablemente. Esto quiere decir que el examen hay que hacerlo, ¿vale? Es decir, no consiste en que hagáis cuentas y digáis, tengo que el 40% de la nota por aquí arriba en la evaluación continua, puedo sacar hasta un 20% tal, no hago el examen, no. O sea, el examen hay que hacerlo, ¿vale? El examen hay que hacerlo. El que no se presente a examen no puede aprobar la asignatura, ¿vale? Seremos un poco flexibles, ¿vale? Porque en teoría hay que aprobar el examen, lógicamente, para aprobar la asignatura, lo demás es para la nota. Bueno, podemos tener un cierto margen ahí de flexibilidad, ¿vale? Nunca sin ningún problema, pero insisto, el hackathon queda pues de esta manera, ¿vale? Yo lo que siento es que sea todo tan, en fin, tan inminente, ¿no? Que empezamos al final de esta semana, pero bueno, estas son las condiciones. ¿Vale? Ha venido de esta manera. Entonces, a ver, me consta que había alguien que tenía pues algún problema, alguna duda, pues en la parte del registro o en algún otro aspecto del hackathon. Entonces, si queréis, es el momento de plantear las dudas que tengáis, intentar resolverlas entre todos. Os lo digo porque yo como no puedo entrar con el perfil vuestro para el registro, pues yo voy por otro lado, entonces, pero vamos, cualquier duda que tengáis sobre esta actividad y sobre la evaluación global. Yo le he mandado un correo diciéndole Sí. que tanto yo como mi compañero Vladimir nos habíamos apuntado. Pero claro, yo no sé si me he apuntado de manera individual. Vamos, entiendo que sí, porque yo no sabía que se podía hacer por parejas. Me lo ha comentado otro compañero esta mañana. Sí, pues, eso es lo que he dicho. Yo tampoco lo sabía. De hecho, a mí el organizador me había dicho otra cosa, pero veo que se puede. Bueno, pues sea como queráis. Si nos deja, pues lo podemos hacer juntos. Si no, pues individual, da igual y cooperamos. A ver, aquí el límite lo va a imponer la organización, digamos, ¿no? El que organiza el evento. Por parte de la asignatura no hay problema porque ya hay grupos, ¿no? Para hacer las cosas, ¿no? O sea que la idea es que esto no recaiga en cada uno, ¿no? Sino que podáis un poco compartir entre todos. Entonces, el límite que ponga la organización, si os deja hacerlo en parejas, pues yo por mí sin problema. ¿Vale? Vale, perfecto, gracias. Lo habláis, ¿vale? Si queréis al inicio. De hecho, incluso me dicen que al final, pues esto es lo que pasa con estas cosas. Parece ser que está teniendo bastante éxito. Hay más gente, creo, de la esperada en principio. Tampoco sé lo que esperaban, ¿eh? Pero parece que hay bastante gente. Y bueno, pues están ahí un poco preocupados porque, claro, os tienen que proporcionar un material, ¿no? Para que podáis trabajar. Entonces, yo creo que incluso les va a venir bien que seáis grupos porque darán uno por grupo, no uno por persona. Venga, más cosas. Alberto, yo Sí. tengo una duda. Lo de los materiales y demás, Sí. ¿cómo nos lo hacen llegar?
Pues no lo sé, eso imagino. Ten en cuenta que esto es solo para la escuela, perdón, solo para la universidad. Todos los que participáis sois alumnos de la universidad. Gran parte, pues vais a ser de la escuela de telecomunicación. Y bueno, hay profesores aquí que son los que están metidos dentro de esta historia, ¿no? Como organizadores, ¿no? O sea no sé cómo os lo van a plantear, insisto, es que yo aquí no soy organizador, ¿vale? Yo soy un poco, bueno, apoyo, ¿no? Digamos, la iniciativa, colaboro pues de observador y poco más. Pero ya te digo, habiendo profesores en la escuela que participan aquí como organizadores, pues entiendo que pues a lo mejor os lo hacen llegar a vuestro domicilio o lo podéis recoger aquí, no lo sé, ¿vale? Pero ya lo iremos viendo. Si no vaya a tener problema porque tenemos cerca a la persona, ¿no? En la escuela. Vale, lo podéis tener a lo mejor más fácil que alumnos de otro centro. Ujú. Pues ¿Vale? perfecto, entonces. Más cosas. Bueno, queda claro que es voluntario, ¿eh? Lo he dicho, creo que lo dije, lo vuelvo a repetir, os lo recomiendo, pero entiendo que además con la premura que se está haciendo todo, pues tampoco me parecía, ¿no? Meterlo como obligatorio. Bueno, pues ya está, pues si está todo claro, y os parece, vamos a comenzar ya con el tema, con el tema que nos ocupa. Ah, bueno, el tema del proyecto ISV, que como ya he dicho, están los grupos ya formados. Desde ya, realmente desde el mismo lunes que acabó esta fase 0, empieza la fase 1, que consiste en que vayáis echándole una pensada eh, hacia la zona del campus en la que queráis hacer la actuación y hacer el diseño, porque no consiste en hacer un diseño teórico de cualquier manera, sino sobre una parte, ¿vale? Un aspecto concreto. No tiene por qué ser, no consiste en coger un edificio, imaginaros, ¿no? La escuela de telecomunicación, ¿no? Y plantear un sistema, ¿no? Para todo el centro, pues porque sería bastante, quizá demasiado extenso, ¿no? Porque es un centro muy grande, las dimensiones son muy grandes. Se trata de identificar alguna serie de funcionalidades, unas zonas que entendáis que son específicas, que son prioritarias, ¿vale? Y definirlo muy bien, ¿vale? Entonces, esta es la parte en la que estamos ahora, ¿no? Ir viendo un poco, a pesar de que haya sistemas que no conozcáis todavía, porque los vamos a ir viendo en la asignatura, y que no sabéis a lo mejor pues, hasta dónde se pueden utilizar o es decir, el juego que os puede dar, ¿no? En el diseño de vuestro sistema, pero bueno, yo creo que más o menos, ¿no? Intuitivamente ya por lo que ya lleváis en la escuela sabéis lo que se puede y lo que no se puede hacer, ¿no? En cuanto a sensores, comunicaciones inalámbricas, en fin, todo tipo de dispositivos. Entonces, insisto, esa es la parte, intentar justificármela lo mejor posible para que antes de irnos de vacaciones, ¿no? En Semana Santa, pues podéis hacerme la entrega, yo pueda revisarla y deciros a cada uno pues si tenéis que hacer alguna modificación o no. Con el objeto de que después de Semana Santa, pues o a partir de ese momento ya, si no hay modificaciones, podáis empezar ya a trabajar en lo que sería el diseño del sistema. ¿Vale? Venga, pues entonces vamos a avanzar en la asignatura y vamos a avanzar con un tema. Sí, seguimos con el tema 2, pero vamos a empezar con esta parte de RFID que, bueno, de todas las cosas que vamos a ver, pues se acerca bastante a lo que necesitáis para el proyecto este del ISV, ¿vale? De hecho, hay una parte, ¿no? que os obligo a que hagáis algo de RFID. Así que lo que toca hoy ver es, primero, bueno, ¿qué es esto del RFID? Aquí pasa algo parecido, creo, ¿no? Lo mismo me equivoco, pero yo creo que esto es algo parecido a lo de a Bluetooth, en el sentido de que todos lo habéis utilizado como usuario, ¿no? Todos lo conocéis. El RFID quizá no tanto por el nombre, ¿no? Pero estoy seguro de que todos habéis utilizado algún dispositivo, alguna tarjeta sin contacto, ¿no? Y por tanto es RFID o cualquier llaverito para entrar en algún sitio, en fin, todas estas cosas funcionan con el RFID. Entonces, bueno, ahora lo que nos toca es ver cómo funciona realmente, ¿no? y entender la tecnología que hay por debajo. Así que lo primero es la definición, ¿no? ¿Qué entendemos por un sistema de identificación por radiofrecuencia? ¿Qué es lo que significan las siglas RFID? Aquí tenéis en la transparencia una definición muy
muy sencilla, ¿vale? Ahora la desarrollamos un poco, pero el propio nombre, ¿no? Que da pie al acrónimo, pues ya nos da pista, ¿no? Identificación por radiofrecuencia. Yo creo que con eso ya teníamos casi más suficiente. Pero, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Bueno, lo que queremos decir es que es un sistema, cualquiera de estos sistemas RFID tiene que ser un sistema, evidentemente, orientado a esa identificación, utilizando la radiofrecuencia, pero muy importante, diseñado expresamente o especialmente o particularmente para ello. Y por supuesto que sea de bajo coste. Esas son, digamos, las dos premisas que se le pueden añadir al sistema para, de alguna forma, limitar pues, el tipo de dispositivo que nosotros podemos meter bajo esta denominación. Porque, como ya sabéis, hay muchísimas soluciones, nada más que tenéis que hacer una búsqueda, ¿no?, en el navegador, en Internet, y os salen muchísimas soluciones para identificar cosas, objetos, ¿no?, personas, animales, lo que sea, ¿no? Y no todos, aunque identifican, no todos son RFID. Entonces, bueno, por ejemplo, yo suelo poner siempre un par de sistemas en el que, por ejemplo, los sensores distribuidos pues son formas, ¿no?, indirectas en las que, de alguna manera, aunque sean de bajo coste, ¿vale?, pero no son dispositivos, digamos, que estén pensados directamente para hacer identificación por radiofrecuencia, ¿vale? Las típicas redes de sensores inalámbricos que permiten, pues, detectar algo y enviárnoslo a nosotros, ¿no? Estamos utilizando otra tecnología y las redes de sensores, en principio, pues, están pensadas para medir un parámetro ambiental y luego transmitirlo, ¿no? Y luego hay otra, por ejemplo, muy habitual, ¿no?, que es la identificación aérea. La identificación aérea es un sistema que sí que está diseñado expresamente para identificar utilizando radio, es decir, me refiero a todo el sistema que sirve de guía, ¿no?, para el aterrizaje de los aviones, para el despegue, para llevar la monitorización, ¿no? Es decir, al final es una baliza, ¿no?, que va a bordo. Es un sistema que usa radiofrecuencia y que identifica cosas, ¿no? Sin embargo, no es RFID, entre otras cosas porque no es de bajo coste, ¿no?, y porque utiliza otra tecnología por debajo, distinta a la que vamos a ver nosotros, ¿vale? ¿Se os ocurre algún otro método que se pueda utilizar para identificar cosas o personas? A ver, alguien que haya utilizado o que haya visto en algún sitio o que se le ocurra simplemente algún método de, utilizando radio, identificar una persona. Identificar el lugar en el que está una persona, identificar un objeto, no sé. Esto es algo que deberíais saber responder. Otra cosa es que no sepáis hacerlo, pero imaginaros, ¿no? Lo que llevo diciendo desde el principio de la asignatura. Asignatura de cuarto, ya final, optativa. Dentro de unos meses ya habéis terminado, salís a la calle, sois graduados en ingeniería y os pregunta alguien, oye, necesito un sistema para identificar no sé cuánto, que sea inalámbrico, ¿qué puedo usar? Debéis saber responder, ¿no? Hombre, para evitar a lo mejor el fraude en los juegos de azar, en las fichas de POP se puede incluir a lo mejor alguna etiqueta RFID para Sí, identificarla, sí, ¿no? pero no me refiero. Sí, sí, hombre, eso por supuesto. Eso ya es, eso es ir mucho más allá, ¿no? De lo que yo he preguntado, ¿no? Eso es fantástico. Eso ya es eh, eh, hacer de emprendedor, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, fantástico. Sí, Yo me sí. refiero. No, pues eso digo, está muy bien. Eso es buscar, ¿no?, nuevas aplicaciones, que también es de lo que se trata, ¿no? Al final, ¿no? De ver el mundo real y ver cómo podemos aplicar la tecnología. Fantástico. Yo me refiero a no utilizar la tecnología RFID, sino cualquier sistema que utilizando radio se pueda utilizar para, para identificar algo, para identificar personas, para saber dónde está alguien, sin recurrir a estas tarjetas que evidentemente son RFID, claro. Simplemente por poner de manifiesto, pues, lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Los distintos tipos de sistemas que pueden hacer lo mismo que el RFID o parecido, pero que no son RFID. ¿Nadie se le ocurre? No sé, ¿qué tecnologías inalámbricas conocéis? Me refiero por el nombre, no por su funcionamiento. ¿Alguien conoce alguna? Sí, ya lo hemos dicho, Bluetooth, ¿no? Bluetooth, el Wi-Fi, el VLAN, ¿no? Todo eso sirve para identificar, ¿no?
A nadie se le ocurre cómo utilizar el teléfono móvil para que estemos identificados. Ya estamos identificados, ¿no? La propia operadora de telecomunicaciones nos tiene que identificar para saber dónde estamos y en función de dónde estemos, pues se tiene que actuar, ¿no? En una estación base, por ejemplo, ¿no? Por tanto, a través de la localización del teléfono, a través del mismo Bluetooth, ¿no? Que es bastante más cercano, ¿no? Estaría dentro de este tema. Yo también puedo identificar a las personas. Yo puedo tener un punto Bluetooth escaneando continuamente y cuando entre en el rango de cobertura de ese punto Bluetooth entre otro dispositivo Bluetooth, automáticamente lo estoy identificando. Estoy sabiendo de manera automática que hay un dispositivo y que yo lo puedo asociar pues a una persona o a lo que sea en esa zona, ¿vale? Es decir, eso sería una forma de identificar, que podemos identificar una persona si asumo que es un teléfono y por tanto lo lleva una persona, o puede ser un objeto, ¿no? Si yo le pongo una baliza, ¿no? Le pongo un token en Bluetooth, por ejemplo, el 5.0 que hay ahora, ¿no? Que nos permite poner unos tokens muy chiquititos, ¿no? Pues para detectar de manera automática la presencia de algo. Es decir, hay muchas formas de utilizar la radiofrecuencia, de utilizar sistemas que ya existen y que se han desarrollado para otra cosa, pero simplemente para identificar, ¿vale? Entonces, lo que quiero transmitir con eso es que la identificación por radiofrecuencia se puede hacer de muchas maneras, pero los sistemas que se han desarrollado específicamente pensando en hacer eso son los que vamos a ver aquí bajo el epígrafe este de RFID, ¿vale? Bueno, entonces me interesa que quede claro eso y que veáis cuáles quedan fuera y cuáles quedan dentro. Vale. Con esa idea más o menos intuitiva, ¿no? de lo que es, ¿no? Entre lo que ya sabéis y lo que hemos definido, pues lo que nos interesa es ver el funcionamiento del sistema completo. Y para eso, pues lo que tenemos que ver primero son los elementos que componen un sistema RFID. Evidentemente, los tags, ¿no? Que son, bueno, tags es un término que sirve para denominar prácticamente todo, ¿no? Sería el dispositivo que es reconocido a través de la radiofrecuencia. Hay quien le llama tokens, hay quien le llama tags. Cuando tiene un formato evidente, ¿no? Pues le decimos tarjeta, pero no tiene que tener la forma de una tarjeta, ¿no? Por eso se llaman tags. Hay quien, bueno, los hay con forma de llavero, como ya veremos, ¿no? Hay muchas formas. Pero tags es un término pues un poco neutro, un poco genérico para llamar a cualquier cosa. Hay quien le llama transponder porque, bueno, en definitiva tiene que transmitir y recibir, con lo cual, bueno, cualquiera de esas denominaciones está bien. Pero se refiere a eso, a lo que es realmente detectado, ¿no? La parte del lector, que es la que tiene que hacer la otra parte, la que tiene que hacer la detección, y por supuesto, pues los sistemas de apoyo. Entonces, ahí tal como lo tenéis ahora mismo, pues claramente hay un sistema, esto que tenemos aquí, ¿no? Lo que está dentro del círculo es lo que realmente nos interesa a nosotros desde el punto de vista de las comunicaciones inalámbricas, ¿vale? Una vez que el tags, ahí por ejemplo lo tenéis asociado a un libro, ¿no? Muy típico que en las bibliotecas pues se le ponga igual que hay una pegatina con un código de barras, pues hay unas pegatinas que, bueno, incluyen un tag RFID, ¿no? De manera que se pueda leer por un lector, pero una vez que la información está ya en el lector, pues fijaros que ya no nos interesa, ¿no? Porque ya sabemos perfectamente cómo esa información puede viajar a cualquier otro sitio, ¿no? Aquí en la diapositiva lo que veis es pues un lector fijo, como el que puede haber en una puerta, ¿no? Entrada-salida de la biblioteca, un lector móvil, ¿no? Portátil, así de mano. En cualquiera de los dos casos, pues eso al final se puede conectar a cualquier otro sistema de respaldo, cualquier otro sistema de apoyo, como pongo ahí, y bueno, por supuesto conectarse a internet o hacer lo que se tenga que hacer. Pero todo eso, bueno, ya sabemos hacerlo, ya lo hemos visto en otras asignaturas. Lo que nos interesa es ver la parte inalámbrica que está dentro del círculo y el cómo los lectores realmente son capaces de identificar los tags. Entonces, aquí es donde nos encontramos la primera mentirijilla, ¿no? Por decirlo así. Pues todo el mundo dice, el RFID sirve para identificar personas, cosas, animales. Mentira, o sea, lo que identifica el RFID son los tags, ¿vale? Es un dispositivo electrónico más o menos pequeñito, adaptable, más o menos, en fin, como queráis llamarlo. Eso es lo que se identifica. Otra cosa es que nosotros seamos capaces de adaptar eso o asociar eso a un objeto, a una persona, a un animal, a lo que nos interese, ¿vale? Pero eso es lo que realmente se detecta, ¿vale? Lo vamos a ver a continuación, pero yo imagino que aparte de la tarjeta, que es muy habitual y muy común,
pues los animales, ¿no? Los que tengáis mascota, pues ya lo sabéis, ¿no? Que los perros, gatos y algún otro bicho también, como los hurones y no sé cuál más, pues obligatoriamente tienen que tener el microchip este que le llama a la gente, ¿no? El chip, bueno, pues no es otra cosa que un RFID, que un tag RFID para que se pueda leer, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada uno intenta asociarlo de alguna manera, o sea, colocarlo de alguna manera para que esa asociación sea lo más fuerte posible y, bueno, no sea tan sencillo como despegar una etiqueta de un sitio y ponerlo en otro y, por tanto, ya la identificación no tendría mucha gracia, ¿no? Bueno, eso es entonces el esquema general de cualquier sistema de RFID, por muy complejo que sea. Siempre va a funcionar así. Bueno, aquí seguimos una introducción, ¿no? al tema. Bueno, ¿por qué es interesante el RFID? Bueno, lo primero es porque permite, como pone ahí, ¿no? En la diapositiva, permite identificar objetos, animales, personas, lo que acabo de decir, ¿no? Realmente tags, pero bueno, se puede asociar a todo eso. Eso es algo que hasta el momento en el que aparece el RFID no se podía hacer de una manera sencilla, ¿vale? Esto abre, digamos, pues nuevas posibilidades. Y permite, como pone ahí, identificar, obtener información, además de identificarlo, obtener información de cada ítem, de cada cosa. A ver, aquí podemos hacer referencia a esto de la Internet de las cosas, que es algo bastante genérico, que está muy relacionado con esta asignatura, pero que no es exactamente lo que vemos en la asignatura, ¿no? Es decir, ¿alguien tiene claro lo que es la Internet de las cosas? A ver, quiero respuestas. Insisto, gente ya como vosotros, aquí de cuarto, tiene que tener una idea. A lo mejor es errónea, pero tiene que tener una idea de lo que es la Internet de las cosas. Conectar todo lo que tenemos en casa a la red, ¿no? Bueno, eso sería Una todo lo que tenemos nevera, una lavadora. Sí, normalmente se asocia a conectar lo que habitualmente no se conecta, ¿no? Por decirlo así poco coloquialmente, ¿no? Es decir, porque claro, ya todo el mundo asume que pues tenemos móviles, pantallas, es decir, tablets, ordenadores, eso ya entendemos que está conectado a Internet. Te refieres a conectar objetos, ¿no? Que en principio no tendrían por qué estar conectados, ¿no? Y de alguna manera conectarlos a Internet, ¿vale? El caso de la lavadora, por ejemplo, ¿no? O el caso de la televisión o todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, la Internet de las cosas, más o menos, viene a ser eso. Consiste en dotar a cualquier dispositivo de esa capacidad de conexión y que cualquiera se pueda conectar a ellos y pueda obtener cierta información. Que dice a través de Internet, dice a través de cualquier sistema de comunicaciones. Lo de Internet realmente, bueno, es una forma de generalizarlo todo, ¿no? Pero una lavadora, bueno, pues tendrás que ponerle un módulo, ya es un dispositivo electrónico en sí mismo, bueno, pues un pequeño modulito que permita la conexión pues por wifi, por lo que nos dé la gana, ¿no? Y ya estaría, bueno, formaría parte de la Internet de las cosas siempre que en casa pues nos conectemos hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Pero claro, dices, pero un paraguas, ¿no? ¿Cómo le pongo yo, cómo lo hago parte de la Internet de las cosas, ¿no? A lo mejor no tiene sentido, pero en esto que se han inventado en la Internet de las cosas parece que la idea es que todo, absolutamente todo, no sé para qué, ¿vale? Pero no sé qué utilidad puede tener que un paraguas esté conectado a Internet, ¿no? O quien dice un paraguas dice, yo qué sé, una copa de vino, me da igual, lo que sea, ¿no? Bueno, pues el RFID es una forma sencilla de hacer que determinados dispositivos puedan entrar a formar parte de la Internet de las cosas, ¿no? Entonces, digo esto de la Internet de las cosas y abro un poco este debate porque la gente asocia a veces la Internet de las cosas con cosas pequeñitas que se pueden conectar de cualquier manera, tal. Pero Internet de las cosas puede conectar cualquier cosa. Como habéis dicho, una lavadora de pequeñito no tiene nada. Es cierto que una lavadora no va a tener capacidad de cálculo porque tendrá un módulo muy pequeño para conectar y enviar lo esencial. Pero una televisión sí, porque una televisión pues es un dispositivo electrónico, en fin, con su procesador y todo esto, y por supuesto tiene y puede tener mucha capacidad de cálculo, ¿vale? Entonces, tenéis que diferenciar un poco que la Internet de las cosas puede englobar elementos muy diferentes. Sin embargo, cuando hablamos de RFID, la RFID puede entrar a formar parte
de la Internet de las cosas, pero nos estamos refiriendo a dispositivos que en general tienen poca capacidad de cálculo porque tienen un bajo coste, ¿vale? Y por tanto hay una intersección, ¿vale? Hay un conjunto, ¿no? Digamos común, una parte común a las dos, pero no es exactamente lo mismo, ¿vale? Eso es importante que lo tengáis claro. Entonces, bueno, pues una etiqueta RFID que se le pega a cualquier objeto, pues ya permite que, bueno, que yo pueda leer el contenido de esa etiqueta y de alguna manera pues pueda formar parte de Internet, ¿vale? Otra cosa ya es la utilidad o la aplicación concreta que le queramos dar, que hay situaciones en las que no tienen demasiado. Pero con esto que estoy diciendo del paraguas, bueno, pues a lo mejor para nosotros, para la mayoría de nosotros no tiene mucha importancia, pero hay un montón de aplicaciones, o por lo menos de iniciativas o de proyectos de investigación que tratan de hacer un entorno doméstico pues un poquito más agradable para personas con dificultades, para personas invidentes, con movilidad reducida, en fin, gente que necesita asistencia continua. Y entonces, bueno, pues el RFID puede ser una solución, ¿no? Es decir, porque, bueno, con un móvil o con un dispositivo del parecido, pues puedo saber qué es lo que tengo a mi alrededor a cierta distancia, ¿vale? En fin, yo creo que sí que tiene cierta utilidad. Entonces, es como todo, ¿no? Hay que ver cada cosa, y las cosas no son ni buenas ni malas en general, ¿no? Depende de cómo las utilicemos. Bueno, siguiendo un poco con lo que estamos, ¿no? Es decir, ¿por qué es interesante el RFID? Bueno, pues porque tiene mucha relación con la Internet de las cosas, porque nos permite todo esto que acabo de decir, ¿no? Dar un pasito más, ¿no? Llevar a otra dimensión cualquier objeto, y porque, como dice ahí, pues permite hacer algo más de lo que se hace con los códigos de barras, por ejemplo, que ya estamos muy acostumbrados en el supermercado, ¿no? Ya absolutamente todos los artículos que se venden o que se compran, ¿no? en cualquier cadena, pues tiene un código de barras, ¿no? El código de barras lo único que hace, lo único que permite, como sabéis, es identificar el tipo de producto. Es decir, si es una botella de vino de tal, ¿no? Pero no me dice qué botella, ¿vale? Yo puedo tener un palé, ¿no? Con 500 botellas y todos tienen el mismo código de barra, ¿vale? Me voy a cajas de galletas, pues la del tipo tal, pues todas, ¿no? Las 500 o las 2000 cajas de galletas tienen todas el mismo código de barra, ¿no? No identificamos cada ítem, identificamos cada cosa, cada tipo, digamos, ¿no? de artículo. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque en el código de barras, para hacer eso, tendríamos que poner un código de barras muchísimo más largo. Esto es cuestión de capacidad, ¿no? Y de bits, ¿no? Ya está. Con el RFID, como es otra tecnología diferente, pues dentro de lo que es el tag, yo sí que puedo introducir más información que me diga pues que de las 500 botellas, pues la que estoy leyendo es la número 27, ¿de acuerdo? Y todo lo que queráis. Con lo cual sí que permite hacer un control bastante más exhaustivo pues del estocaje, ¿no? Es decir, de lo que hay, lo que no hay, porque ya no solamente sé cuántas se han vendido, cuántas botellas se han vendido, sino cuáles, ¿vale? Incluso en el caso de que me roben, ¿no? De que sustraigan alguna, pues también puedo saber cuál es la que se han llevado, ¿no? Es decir, puedo tener más información por cada cosa. Por tanto, eso sí que es un avance importante. Y luego, por supuesto, la tecnología radio, pues lo que permite es modificar, ¿no? el modo en el que se hace la lectura. El código de barras, por seguir otra vez un poco con el ejemplo, pues sabéis que necesita visión directa, porque es un láser el que suele medirlo, ¿no? o bien manual o bien el que está integrado, ¿no? en las cajas de los supermercados. Si ponemos algo en medio no se lee y sin embargo pues esto como va por radio pues lo puedo hacer a cierta distancia y sí que puedo mejorar, ¿no? Mejorar la lectura, incluso puedo leer más cosas, ¿no? Más de un objeto a la vez, ¿vale? Con el código de barras tengo que leerlos de uno en uno. Entonces, bueno, esos son aspectos que hacen que sea mucho más interesante y que se le abra, bueno, que se le abriera, porque esto ya es, esto no empezaba ahora, ¿no? Esto lleva ya tiempo. Se le abriera un campo importante, ¿no? de posible despliegue y de posibles aplicaciones. Y en concreto, pues la EPC Global, esto que tenéis en la diapositiva, es un foro, bueno, al final es una institución, es un organismo formado por muchos fabricantes, que es el que se encarga de ir redactando y publicando los estándares de RFID para su aplicación al comercio, ¿vale? Básicamente para sustituir el código de barra por un tag RFID.
Entonces, bueno, pues esto es una de las cosas que le está dando mucho impulso porque gracias a eso tiene muchísimas posibilidades, ¿no? Ahora hablaremos un poco de cuáles son las limitaciones y de por qué todavía no se ha sustituido completamente en todos los artículos, ¿vale? Y por último tenéis ahí un caso, pues quizá algo más diferente de lo anterior, que es la utilización en identificaciones de cierta seguridad, como el caso de los pasaportes electrónicos. Entonces, no sé si tenéis pasaporte, posiblemente alguno tenga pasaporte, pasaporte español normal y corriente, bueno, o el de cualquier otro país. La mayoría, ¿no?, en España ya son electrónicos, ¿no? Lo veremos al final del tema, hay un logo, ¿no?, un dibujito, un icono que identifica si el pasaporte es electrónico o no es electrónico. El 90 y tantos % ya son electrónicos y, bueno, y eso permite pues su lectura inalámbrica, lectura del contenido, pero claro, eso hace falta hacerlo con cierta seguridad. Ya no es lo mismo leer una caja de galletas que leer el contenido de un pasaporte. Con lo cual, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero pues hace falta hacerlo de otra manera. Es decir, con RFID también se pueden hacer aplicaciones de cierta seguridad. De hecho, el pago que se hace con tarjeta, ¿no?, en los comercios, ¿no?, a través de del inalámbrico, ¿no?, el wireless, ¿no?, que habla todo el mundo, bueno, es NFC, pero NFC al final utiliza por debajo la tecnología RFID, ¿vale? Es decir, que como veis se pueden hacer aplicaciones que requieran una cierta seguridad. Ya veremos todo esto del RFID y la relación que tiene con el NFC al final del tema, ¿vale? Bueno, yo creo que estos son algunos aspectos que yo creo que demuestran que sí que es interesante la utilización del RFID. Y quiero hacer un poco una distinción. Una cosa es lo interesante que pueda resultar una tecnología y otra cosa es lo popular que se haga, ¿vale? Y aquí vosotros vais a tener parte de culpa en lo que pase, ¿no?, en los próximos años, porque, bueno, es verdad que nosotros vivimos de esto, ¿no?, de las telecomunicaciones, pero todo lo que se vende no es necesario, ¿no? Estamos hartos de que nos vendan cada vez un smartphone mucho mejor, bueno, ¿hace falta? Pues a lo mejor muchas de estas cosas no hacen falta, ¿vale? Y otras veces, pues efectivamente a la gente le encanta, lo utiliza, pero realmente interés tiene poco, ¿no? Entonces, bueno, en este caso es verdad que el RFID ya se ha hecho bastante conocido y popular, pero insisto, aunque no lo fuera, ¿vale?, no deja de ser interesante por todas esas aplicaciones que tiene detrás, ¿vale? Bueno, nos tenemos que ir aproximando poco a poco a la tecnología que hay detrás, es decir, que es lo que nos interesa a nosotros en la asignatura, ¿no? Es decir, el por qué, el cómo surge el RFID y cómo realmente conseguimos que un lector, es decir, un dispositivo electrónico, sea capaz de detectar mediante radio pues un tag, ¿no?, otro dispositivo más pequeñito que hay por ahí. Bueno, el origen de esto ya lo tenéis aquí en la diapositiva, es bastante antiguo. La Segunda Guerra Mundial, pues como ya sabéis, ha sido el origen, ¿no?, de muchísimos inventos, ¿no?, de muchísimos avances en telecomunicación. Somos de un área, como ya decía, ¿no?, en el otro tema, pues que estamos muy vinculados a los avances, ¿no?, bueno, a los periodos bélicos, ¿no?, desgraciadamente, pero es verdad que en esos momentos de crisis, ¿no?, pues la gente intenta adelantar, intenta dar solución a un montón de cosas y casi todos los inventos pues han aparecido cuando ha habido algún problema de este tipo, ¿no?, alguna guerra, ¿no?, igual que el radar y todo esto. Entonces, bueno, fijaros que en la Segunda Guerra Mundial pues ya se empieza a hacer, se empieza a pensar en algún tipo de identificación por radiofrecuencia para diferenciar pues si los aviones eran amigos o eran enemigos, ¿no? Y esto viene por aquello se acababa de inventar el radar estaba empezando, el radar pues al final era una pantalla, como habréis visto en muchas peliculitas, ¿no?, donde solamente aparecía un puntito, que era, bueno, pues eso, el avión, ¿no?, que se acercaba. El problema que apareció al poco es que sí, el radar funcionaba, detectaba los aviones, pero mirando el radar uno no sabía si el puntito que se acercaba era de lo bueno o era de lo malo, ¿no? Entonces había que hacer algo más, ¿vale? Y entonces ahí empezaron a aparecer, pues cada uno hizo un poco, digamos, dio una solución, ¿no? El caso de los alemanes, pues sí que utilizaron un sistema pasivo, y el sistema pasivo pues consistía básicamente en hacer cierto tipo de maniobras en el avión, pues ¿para qué? Pues para que la respuesta, ¿no?, digamos, las reflexiones que provocaban la señal radar, ¿no?, en el avión, pues fueran de una determinada
bueno, siguiera un determinado patrón y eso, bueno, pues hacía que en el radar apareciera una marca, ¿no? que permitía identificarlo como amigo, ¿no? A los alemanes, ¿no? En el caso de los ingleses, de la RAF, ¿no? Pues la Fuerza Aérea Británica, pues era activo, ¿no? Y al final era un transponder pues con una señal, ¿no? que iba a bordo y que emitían y que también era detectada. Entonces esas son, digamos, las dos formas que se han utilizado, se empezaron a utilizar en aquellos años para hacer identificación. Eso evidentemente quedó un poco ahí en el olvido, ¿vale? Tuvieron que pasar muchísimos años hasta que alguien hizo un dispositivo, incluso lo llegó a patentar, ¿no? Ya sabéis los problemas que hay aquí con las patentes, sobre todo con las patentes americanas, porque las patentes americanas pues casi que se patenta cualquier cosa, por lo menos hace ya unos cuantos años. Pero bueno, desde el punto de vista comercial, ¿no? y lo que es verlo en el día a día, pues hay que irse hasta 1970 aproximadamente, cuando empiezan a aparecer eso que tenéis en la pantalla, ¿no? Los primeros dispositivos EAS, es decir, dispositivos para la vigilancia electrónica de artículos, es decir, el antirrobo, ¿no? Típico que hemos estado viendo. Bueno, ahora son mucho más sofisticados, mucho más pequeñitos, ya habéis visto que los hay de todos los tamaños, colores, formas, ¿vale? Al principio eran todos muy parecidos. Y eso, bueno, pues fue una primera aplicación de aquello que se utilizó en la guerra para una cosa muy concreta, y aquí pues se hacía de una manera más reducida, ya sabéis, ¿no? El arco que hay en la puerta de los comercios, ¿no? Y el cacharrito, el antirrobo que lleva muchísimos productos. Eso realmente lo único que hace es detectar la presencia de este cacharrito, nada más, ¿vale? Bueno, es una aplicación, digamos, la más sencilla, porque esta no contiene información, como hemos dicho antes, ¿no? Dicho, el RFID puede contener información, sí, pero aquí no, ¿vale? En esta primera aplicación lo único que tenemos es un tag, que es eso gris que tenéis ahí, que es detectado o no detectado por el arco que hay en la puerta, que sería el lector, y a partir de ahí, pues la aplicación es muy sencilla, ¿no? Aquello pues tiene una luz y una bocina, ¿no? Que se pone ahí a pitar y poco más, ¿no? El antirrobo ese solamente hace eso. Vale, luego hoy día hay otros un poco más sofisticados, pero ese al que yo me refiero es simplemente eso, ¿vale? De ahí, pues hay que esperar también un poquito de tiempo hasta que la cosa madura y hasta que entra, pues, en funcionamiento los laboratorios, estos que tenéis ahí, esto que pone AutoID, ¿no? Es decir, ¿y qué es eso del AutoID? Bueno, pues el AutoID son los laboratorios de identificación automática, eso es lo que significa AutoID. Es decir, son unos laboratorios que se encargan de desarrollar sistemas que permitan la identificación automática de cosas, ¿vale? Es decir, básicamente el no tener que escribir, no tener que teclear cierta información. Entonces, el código de barras es un sistema automático, ¿vale? de lectura, ¿vale? De códigos, por ejemplo, ¿no? Esta gente, pues que ya estaban en el tema, pues dan un pasito más y son los que proponen sustituir el código de barras que ya se está utilizando por sistemas de este tipo, pero pensando siempre en tener que, es decir, en sustituir el tecleo o el código de barra, ¿vale? Por una lectura por radio, ¿vale? Fijaros que esta gente, estos de aquí, es decir, una forma de identificación automática, pues también son los códigos QR, ¿vale? Es decir, el código QR, una de las formas que tiene, una de las aplicaciones más sencilla es justamente eso, ¿no? Es no tener que teclear toda la información pues de una tarjeta de visita, ¿no? Es decir, la típica tarjeta, ¿no? que uno entrega con el nombre, el cargo, el puesto que tiene, el teléfono, el correo electrónico, bueno, pues habitualmente te da la tarjeta y tú, bueno, con la tarjeta pues tienes que meterlo luego donde quieras, ¿no? Le pones un código QR donde ya pues está la información tabulada, en fin, como texto, ¿vale? Lo que es normalmente es el formato VCAR, ¿vale? El formato VCAR, no sé si lo sabéis, pero al final es un XML, básicamente, ¿no? Es decir, hay una serie de etiquetas, ¿no? Medidas entre estos dos simbolitos, el mayor y el menor, que va determinando los distintos campos y cuáles son los valores, es decir, nombre, apellidos, teléfono, email, ¿vale? Entonces, bueno, pues el teléfono lo lee, obtiene esa cadena de texto, lo mete automáticamente y ya no hemos tenido que teclear nada, ¿vale? Es decir, que una de las utilidades es simplemente la identificación automática de
la lectura automática, ¿no? O la identificación automatizada, si queréis, ¿no? Más que automática, ¿no? Y en este sentido, pues el pasaporte, ¿vale? El pasaporte electrónico, pues una de las cosas que se pretende con el pasaporte electrónico también es la lectura automatizada del pasaporte y no tener que teclear todos los números, sino poder leerlo de manera automática, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, en el 99 estos laboratorios son los que le dan un poco el impulso y en el 2004 pues aparece, como ya tenéis aquí, la EPC Global, que es la que estandariza pues una de estas utilizaciones, ¿no? Dentro de la cadena, ¿no? Del sector del retail, ¿no? Es decir, de la compra de artículos, ¿no? De lo que sea, ¿no? De ropa, de comestibles, da igual, ¿no? Que es donde se empieza realmente ya de una manera seria a hacer esa sustitución. El 2006, como veis ahí, pues es la ISO la que estandariza algunas de estas aplicaciones. Bueno, y a partir de aquí ya, pues esto sigue una evolución, pues un tanto irregular, porque ya pues empieza, digamos, a ir un poco por sectores, ¿no? Y dependiendo del sector, pues entienden que es más útil la utilización del RFID y entonces empiezan pues a verse pues de una manera más clara, ¿no? En algunos sitios que en otros, ¿no? En unos sitios va más despacito y en otros pues está muy a la orden del día, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y ahora seguimos, ¿de acuerdo? Ok. 10 minutillos nos vemos. Alberto, una cosilla. Sí, dime. Mira, no es que me ha hablado un muchacho, no sé si será el coordinador del hackathon, Sí. sobre los kits que se estaban Sí. hablando. Y no, que me ha dicho que es, por lo menos a mí, que puedo Sí. recogerlo mañana allí en la escuela. Ah, vale, vale. Pero que de enviarlo a casa por ahora no. Ah, no, vale. Por eso he dicho que yo no sé exactamente cuál es el procedimiento, pero que quizá lo más fácil es recogerlo en la escuela. Y efectivamente va a ser así, bueno, pues ya está. Estupendo. Vale, venga. Venga, pues gracias. Vale, ya estamos de vuelta. Vamos a continuar con el tema. A ver. Bueno, vamos a seguir haciendo un pequeño repaso, ¿no? Introductorio de lo que son los sistemas RFID. Y ahora pues nos tocaría hablar un poco de las aplicaciones. Ya hemos dicho que, bueno, yo creo que todos habéis utilizado una, estáis familiarizados más o menos con alguna de ellas, pero para que veáis un poco cuál es el espectro y cuáles son las posibilidades. Evidentemente no todos los sistemas RFID se pueden utilizar para todas estas aplicaciones ni para todas las que se os ocurran. Eso pues el tipo de aplicación pues va a limitar o va a imponer una serie de necesidades, o sea, una serie de características que hacen que solamente algunos, ¿no? Pues se puedan utilizar, se puedan emplear. Ahí tenéis simplemente una relación, como digo, pues no es exhaustiva, pero es bastante representativa. El primero es los sistemas anti-hurto, ¿no? Que ya hemos comentado, que detectan básicamente que algo, ¿no? Un objeto pasa pues por un sitio determinado, por un arco, ¿no? Que está protegido, que se supone que es la salida de un determinado recinto. La sustitución del código de barras, que ya hemos contado, no hace falta explicarlo mucho más. La identificación de mascotas y personas, utilizando tags subcutáneos. Y bueno, pues he puesto lo de la persona porque supongo que habéis visto, ¿no? O habéis leído en más de una ocasión, pues es decir, periódicamente, como sabéis, en las noticias, en Twitter, en donde sea, pues aparecen de manera recurrente pues cosas que parece que son muy novedosas, pero que hace ya tiempo que se utilizan, ¿no? Entonces no es la primera vez que alguna persona decide implantarse bajo la piel un chip de estos, como el que tienen los perritos y los gatitos, ¿no? Pues para que le hagan el control de acceso a su empresa, a una discoteca o a cualquier sitio, incluso para pagar, ¿no? Es decir, habéis visto, ¿no? Es decir, la imaginación del ser humano, pues, en fin, no tiene límite. Bueno, el problema es el mismo, ¿no? Da igual para lo que lo utilicemos, es que se hace una identificación y bueno, pues esas son algunas situaciones bastante habituales, ¿no? Luego podemos hablar, si queréis, pero yo creo que en otro momento, no ahora, de los problemas éticos que pueden tener cierto tipo de aplicaciones, pero bueno, nosotros desde el punto de vista
técnico o tecnológico es lo que vamos a abordar, ¿vale? La implicación ética que tenga, pues eso ya es otra historia. Otra historia a la que no podéis quedaros, digamos, fuera, ¿no? Es decir, tenéis que tenerlo también en cuenta. Es decir, hay una deontología, ¿no? En todas las profesiones, en este caso el ingeniero, donde, hombre, pues uno, igual que uno no debe vender, ¿no? Algo que no es necesario, ¿no? O no debería, ¿no? Inflar los precios, en fin, hacer cosas que no se deben hacer, ¿no? Que yo creo que son de sentido común, pues hay algunos aspectos éticos que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Bueno, más cosas, pues identificación de personas en entornos deportivos. Bueno, pues no sé si aquí hay runners o hay gente que le gusta pues participar en carreras urbanas, maratón, triatlón y este tipo de cosas, pero desde hace ya mucho tiempo es muy habitual, ¿no? Que en las zapatillas de los corredores pues lleven un tag que, pues utilizando precisamente RFID, pues permiten identificar, es decir, seguir el monitorizar, si queréis, hacer el seguimiento de los corredores. Aquí, pues lo curioso de esto es cómo surge un poco el tema. El tema no surge para ver quién llega primero y para poder medir tiempos, que esa es, digamos, la aplicación más evidente, ¿no? O más vistosa de todas, ¿no? Es decir, que te puedes medir el tiempo en el momento en el que llegues, pues con bastante precisión. Aquí esto surge porque todas estas cosas tienen que surgir de alguna forma, ¿no? Muchas veces surgen simplemente porque hay un patrocinador, hay alguien con cierto interés, ¿no? Y plantea una tecnología de este tipo. Pero otras veces surge porque hay una necesidad. Y aquí la necesidad que había es porque hay gente que hace trampas, ¿no? Entonces, claro, pues esto de las carreras, de las maratones, ¿no? Pues se puso de moda hace ya bastantes años. Hay muchísima gente y cuando hay mucha gente ya sabéis que por estadística tiene que haber gente de todo tipo. Entonces hay gente que hace trampas. Entonces la manera de hacer un seguimiento, ¿no? Y que no se salgan del recorrido, pues era esta, ¿no? Es decir, hay una serie de puntos de control que suele ser, bueno, se pone en el suelo, ¿no? Una zona suficientemente ancha, ya veremos más adelante cuando veamos la tecnología que se necesita, pues para que al pasar por ahí encima, pues quede registrado qué tal corredor ha pasado, ¿vale? Y por supuesto en la meta, ¿no? Faltaría más, ¿de acuerdo? Entonces luego, como ya sabéis, pues sobre lo más interesante no solamente el control, sino el poder ver al final, hacer digamos, el recuento, ¿no? La medición del tiempo. Bueno, luego tenemos sistemas de control de acceso, que eso quizás pues sea bastante más, lo tenemos más cercano. Ya tenemos aquí el acceso al parking, por ejemplo, de la escuela, e incluso el acceso, habréis visto, ¿no? a casi todas las zonas donde hay puertas exteriores, ¿no? A la zona de despacho, a la zona de laboratorio, donde hay unos pequeños lectores en las cerraduras, ¿no? En la apertura de la puerta, y bueno, pues eso funciona con una tarjeta RFID que se acerca, se lee y tal. Yo creo que ese más o menos lo habéis visto todos en algún sitio. Hay aplicaciones que se utilizan para el seguimiento de objetos, pues en plantas de producción. Ya os dije que los códigos QR pues surgieron precisamente para eso, para el seguimiento dentro de una planta de producción de las piezas que se iban produciendo en la cinta transportadora. Esto no es código QR, pero evidentemente con RFID también se puede hacer este tipo de seguimiento, ¿no? Y luego en empresas de transporte y mensajería, que es algo a lo que estamos muy habituados, ¿no? Hacer compras a través de portales de estos, ¿no? Como Amazon, por ejemplo, ¿no? Cualquier empresa de transporte, pues, o casi cualquiera, te suele ofrecer un cierto seguimiento. Lo que pasa es que, bueno, a ver, tenemos que saber, ¿no? El seguimiento se hará cuando el paquete que estamos esperando pase por un punto de control. Mientras va dentro del camión, pues va dentro del camión, ya está. Y hasta que el camión no llega a un sitio y un operario pues le pasa allí manualmente, ¿no? el lector, o bien, pues se pasa el camión por cierto sitio que tenga, en fin, lectores más o menos automatizados, no podemos tener información de que un paquete está en un sitio determinado. Pero de alguna manera es una forma pues automática. Fijaros, ¿no? Aquí realmente lo que estamos automatizando es solamente la lectura, ¿no? Fijaros la velocidad, ¿no? Que se consigue pues simplemente con una pistolita, ¿no? Con un lector de estos portátiles, acercándolo a todos los paquetes que lleva un camión, ¿no? Que conforme se van bajando, simplemente con esa pequeña lectura ya llega al sistema y tenemos conocimientos. Si eso hay que hacerlo a mano, ¿no? Introduciéndolo, ¿no? En un teclado, pues eso es horroroso, ¿no? Es decir, no se hace directamente, ¿no? Porque se perdería mucho tiempo. Entonces, fijaros que son pequeños detalles que bien
bien trabajados, pues permiten una mejora importante, ¿no? en los sistemas. Y luego el último es el que ya hemos comentado, ¿no? De los sistemas estos de alta seguridad, documentos de alta seguridad, como los pasaportes electrónicos. Bueno, simplemente, pues eso, para que tengáis una idea de todo lo que se puede hacer. Vale. ¿Cuál es la situación actual? ¿No? Esta situación actual, bueno, esta transparencia es, para que veáis un poco cómo va la cosa, no es de este año, es decir, esta transparencia ya tiene unos cuantos años. Sin embargo, más o menos, seguimos en el mismo estado. Es decir, hemos evolucionado mucho en cuanto a la difusión, en cuanto a al número de aplicaciones que hay, ¿no? Es decir, ha aumentado mucho la utilización de RFID, pero esto sigue siendo más o menos lo mismo. Es decir, no se ha evolucionado mucho más allá de lo que hay en esta transparencia, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, pues aquí lo que tenemos son, aunque luego lo veremos con un poquito más de detalle, pues tags de distintos tipos, ¿no? Bueno, aquí es que no podemos evolucionar más porque solo hay de 3 tipos, ¿no? Pasivos, semipasivos y activos, ¿no? O sea, es que no hay más. Pero bueno, ya me adelanto y os lo cuento un poco, ¿no? Es decir, los dispositivos pasivos son los que no utilizan ningún tipo de batería, ¿vale? Que esa es la gracia de estos sistemas RFID, los que más nos interesan y en los que más nos vamos a centrar. Igual que un pasaporte, ¿no? Hemos dicho, ¿un pasaporte electrónico funciona con RFID? Sí. ¿El pasaporte lleva pilas? No. Entonces, ¿cómo funciona? Es un dispositivo pasivo, ¿vale? Que simplemente cuando se acerca a un lector, pues el dispositivo pasivo, es decir, el pasaporte tiene que coger la energía de algún sitio, es decir, del campo electromagnético que genera el lector, ¿vale? Y utilizando eso es capaz de dar una respuesta, ¿vale? Ese es el principio básico de funcionamiento de un dispositivo pasivo. Y esto sí que es una ventaja porque, bueno, no hay gasto, no hay consumo, ¿no? Digamos, no hay que gastar nada en batería, en alimentación, y eso quiere decir que el dispositivo dura muchísimo más y además no hay que perder tampoco el tiempo en cambiarle, ¿no? Una pila, una batería al dispositivo, ¿vale? Bueno, luego hay dispositivos que son semipasivos, que sí que tienen algún tipo de batería, pero para hacer otro tipo de cosas. Es decir, imaginaros un sensor, ¿no? En el caso que se suele poner, un sensor de temperatura, entonces necesita una batería pues para funcionar, ¿no? Pues para poder hacer la medición de la temperatura ambiente. Pero una vez que tiene calculado ese parámetro, esa temperatura, pues lo que es la comunicación con el lector, pues la va a hacer utilizando un interfaz radioeléctrico en el que no interviene para nada la batería. La batería se dedica solamente a medir la temperatura, ¿vale? Y luego, pues están los dispositivos activos, que, bueno, pues se parece un poco a lo que decíamos al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, es un transponder que, pues, tiene su batería, recibe y transmite, pero bueno, sí, se puede encajar dentro del sistema RFID, pero ya ha perdido un poco la gracia porque ya no tiene que esperar, ¿no? A que el lector se acerque y le transmita un campo electromagnético no, ya directamente pues, transmisión, recepción y se acabó, ¿vale? Bueno, eso evidentemente no puede cambiar mucho porque no hay muchas más opciones. Lo que sí que se mantiene más o menos igual son las distancias de lectura, ¿vale? La distancia de lectura pues puede ir desde milímetros hasta metros y en ese rango es en el que nos vamos a seguir moviendo. No tiene mucho sentido que nos vayamos mucho más lejos. Las aplicaciones que tienen milímetros de alcance, podéis pensar, por ejemplo, en el pasaporte electrónico, lo hacen así porque interesa que sea así, ¿vale? Es decir, hay veces que no podemos llegar mucho más allá, pero hay otras veces que nos interesa que no se pueda llegar mucho más lejos, pues precisamente por temas de seguridad, para que no haya nadie que pueda interceptar la comunicación, ¿vale? Sin embargo, hay otras aplicaciones donde nos interesa que la distancia de lectura sea de metros, ¿vale? Porque si no, no tendría mucho sentido, tendría que ir siempre ahí con aquello pegado, ¿vale? Las bandas fundamentales de frecuencia son esas que tenéis ahí, LF, HF y UHF, ¿vale? Se puede hacer, y de hecho hay sistemas que van bastante más allá, pero en principio, pues estas son las 3 fundamentales, las 3 que vais a encontrar en el mercado, soluciones que vais a encontrar para ellas. Insisto, por encima de UHF vais a encontrar alguna solución, pero lo habitual es esto, ¿vale? Y yo prefiero que os quedéis con estas 3, que son las de uso común. Los formatos, pues bueno, cada vez aparecen más, pero cuando yo hice esta transparencia hace unos años, pues ya había una batería de una diversidad de formatos muy grande, con lo cual, bueno, pues ahí tampoco hay mucho más donde avanzar.
Y protocolos, pues estamos en lo de siempre. Hay protocolos que estandariza la ISO y que por tanto, bueno, se pueden considerar estándares, ¿no? Pero hay otros protocolos que son propietarios, pero que, bueno, han tenido mucha difusión y como pasaba con los mandos a distancia de Philips, pues aquí pasa con las tarjetas MIFARE, que supongo que os suena, ¿no? La tarjeta MIFARE, esa tarjeta MIFARE también es de Philips, bueno, ahora se llama NXP, pero es de Philips y al final se ha convertido casi en un estándar de facto. Solo la fabrica Philips, evidentemente, o NXP, pero bueno, ha sido tanta su difusión y su utilización que bueno, pues todo el mundo las estudia como un caso, ¿no?, importante, ¿no? Bueno, esa es un poco la situación. Digamos que todo lo que nos vamos a encontrar más o menos está contenido aquí. Hay que ir viendo ya, hay que ir desgranando qué significa cada una de estas cositas, pero esa sería un poco la foto de lo que tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Dónde está el problema, ¿no? El problema del avance, ¿no?, de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, los obstáculos para el desarrollo, que es lo que tenemos ahora en la pantalla. Bueno, pues fijaros, a pesar de que el RFID se plantea como algo de bajo coste, pues ese bajo coste, claro, es relativo, ¿no? Es decir, fijaros que una de las aplicaciones que estamos planteando, pues es para el pasaporte electrónico. Bueno, pasaporte electrónico cuesta un dinero. Otra cosa es que a nosotros como ciudadanos pues nos cueste más o nos cueste menos, pero en cualquier caso la tarifa habitual de una transacción de este tipo, que suelen ser unos 20 y tantos euros en la comisaría para que te hagan un pasaporte, bueno, y que te dura un montón de años, pues es asumible, ¿no? Se entiende que es bajo coste y que lleve RFID o no lo lleve, pues realmente no ha incrementado ahí el precio, ¿vale? Ahí no se nota. Pero sin embargo, si nos vamos a la cadena de suministro, es decir, a un supermercado y le ponemos a todos los dispositivos, a todos los artículos que se puedan comprar una etiqueta RFID, pues entonces, ¿qué ocurre? Pues que, claro, hay dispositivos que valen céntimos, ¿no? Y entonces, claro, el tag RFID vale céntimos también. Con lo cual, bueno, podemos estar incrementando el precio demasiado, ¿no? O estamos acortando márgenes, como queráis llamarlo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hombre, una lata, un refresco, ¿no?, una Coca-Cola en el aeropuerto que vale una pasta, pues ahí le puedes poner lo que quieras, ¿no? Pero si te la compras en el supermercado, ¿no?, la cosa ya es diferente, ¿no? Bueno, de 40 céntimos, pues te puede costar, en fin, 50, 60 o 80, en fin, el doble incluso. Vale, entonces el precio relativo, ¿vale?, en algunas aplicaciones, en algunos casos puede ser un problema, ¿vale? En otros no, ¿vale? Es decir, si nos vamos a la ropa, ¿no?, habitualmente, pues no suele ser un problema porque, en fin, ya hablamos de euros, decenas de euros o cientos de euros, o sea que ahí no hay problema. Pero tecnológicamente sí que hay dos aspectos que limitan bastante. Ya se está, digamos, bueno, consiguiendo superar, ¿no?, en algunos casos, pero son la presencia de metales y la presencia de líquidos, ¿no? Es decir, sabéis que, ya lo dijimos al principio de la asignatura, la utilización de la radiofrecuencia pues hace que, bueno, la señal que se propaga en función de la frecuencia pues tiene un comportamiento y en presencia de líquidos o de metales pues ese comportamiento pues varía con la frecuencia, ¿no? ¿Cuáles son las frecuencias que más se ven afectadas por la presencia de líquidos o por la presencia de metales? Pues generalmente la alta frecuencia, ¿no? Es decir, si nos vamos a líquidos, por ejemplo, ¿no?, pues la absorción, ¿no?, que es el fenómeno que ocurre, la absorción de energía que provoca el líquido, ¿no?, en la señal que se está propagando, pues es muy fuerte cuanto mayor sea la frecuencia, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues fijaros, ¿no?, si tenemos una caja de galletas y le ponemos un RFID, pues no pasa nada. Pero si es una botella de agua de plástico, pues ahí es todo líquido, es todo agua, ¿no? Con lo cual es difícil, ¿vale?, conseguir que a cierta distancia pues aquello funcione. Porque lo que produce es esa absorción del campo electromagnético que está generando el lector. Por tanto, pues le va a llegar muy poco, ¿vale? Va a ser muy complicado trabajar en un entorno como ese. Ya no solamente porque se lo estemos poniendo en una botella de agua, sino que nos vamos a un entorno en el que haya mucha humedad ambiente, bueno, eso puede limitar muchísimo también el funcionamiento. Y la presencia de metales, pues lo que produce en alta frecuencia, pues es un montón de reflexiones que van a
a dificultar muchísimo la recepción de la señal de vuelta, ¿vale? En este caso, pues si, como decía antes, si en lugar de ser una botella de agua de plástico es una lata, ¿no?, de refresco o de cualquier líquido, pues mucho más complicado, porque tenemos todos los problemas. Entonces, eso hace que en situaciones, digamos, comunes, en situaciones donde se requiere un bajo precio y una difusión muy grande, pues esto no haya llegado todavía. Por eso los supermercados no tienen implementado todavía este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de RFID. Por ejemplo, un aspecto en el que se implementa, es decir, un sector en el que se está implementando, pues es en la farmacia, ¿no?, en la medicina. Incluso también en las cadenas de suministros, pero en lugar de ponérselo a cada dispositivo, se le pone al palé completo, ¿no?, a una caja. Bueno, ahí es más fácil, ¿no? Pero llegar al artículo es difícil porque tenemos esa limitación, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Fijaros que a pesar de eso, hay situaciones que funcionan, porque en el caso de las mascotas o de las personas, que somos líquidos, ¿no?, gran parte del cuerpo humano, ¿no?, pues como ya sabéis es agua, es líquido, pues bueno, dificulta bastante la lectura, ¿no? Sin embargo, bueno, por eso es subcutáneo, ¿no?, por eso tiene que estar cerca de la superficie y se hace pues a una frecuencias suficientemente bajas como para que eso funcione y con unas distancias de lectura pues muy pequeñas también, ¿vale? Es decir, que nadie piense que si se le pierde el perro, ¿no?, pues lo va a encontrar por 3 calles más para allá, ¿no? O sea, eso sirve solamente para coger el animalito, ¿vale? Y coger el lector, pegárselo allí a la piel, en la zona en la que se le suele poner, y entonces se consigue la lectura, pero ya está, ¿vale? Es decir, tiene una utilidad muy concreta. Bueno, y luego, por otro lado, algo que sí que ya pues parece que ha desaparecido prácticamente, que es el último punto que tenéis en la diapositiva, que es el miedo a la invasión de la privacidad de las personas. Aquí lo que ocurrió en su día, hace ya bastantes años, mucho antes de que yo hiciera esta transparencia, pero hace ya bastante tiempo, es que hubo alguna cadena conocida además, ¿no?, de moda que puso en sus tiendas pues sistemas RFID para controlar las prendas, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿qué ocurre cuando uno compra? Eso no es el antirrobo realmente, ¿no? Yo creo que estaréis viendo ahora la ropa que se compra que sigue con esa etiquetita, alguna un poco más gruesa y efectivamente es RFID. ¿Pero qué ocurre cuando uno compra algo y se lo lleva fuera de la tienda? Pues bueno, pues que la etiqueta sigue en el producto. Entonces alguien pensaba, a ver, con cierta razón, que fuera de la tienda también se podía hacer la lectura de esa etiqueta y por tanto te podían hacer un seguimiento de la persona pues a partir de lo que habías comprado, ¿no? Pues llevas una bolsa de plástico y vas por donde vas y puede haber lectores que te pueden ir leyendo ese producto y por tanto pueden ir haciendo el seguimiento, ¿no? E incluso se lo podrían hacer, decían algunos, al pasaporte. Es más difícil, pero se podría hacer. Entonces, bueno, hubo unas campañas pues que hicieron que esto bueno, se dejara de implementar porque la gente se puso muy nerviosa y no querían, ¿vale?, que se utilizara esto porque veían un atentado muy grande contra la privacidad. Bueno, esto ya creo que se ha superado, ¿vale? Ya se ha vuelto otra vez un poco al sentido común o bueno, simplemente lo han pasado de ello, han visto que es normal y ya está. Entonces, aquí volvemos a tener otra vez otro debate de si es realmente un atentado a la privacidad o no, ¿vale? Entonces yo os doy mi opinión. Mi opinión es que hoy día pues estamos continuamente monitorizados por un montón de cosas, por un montón de cámaras de tráfico, por un montón de cámaras de seguridad de un montón de sitios, con lo cual pues la privacidad real pues la hemos perdido hace mucho tiempo. Es decir, no estoy diciendo que esto sea un gran hermano ni mucho menos, pero es decir, que te vayan siguiendo con un cacharrito esto, pues hombre, para el común de los mortales nos da exactamente igual. Hombre, si uno tiene algún trabajo, ¿no?, de alta seguridad y tal, bueno, pues que tenga un poco más de cuidado por dónde va y lo que hace y lo que compra, pero en principio, bueno, no creo yo que esto sea demasiado lesivo, ¿no? De hecho, todavía nos siguen llegando a todos, si no os llegan, ya os llegarán, mensajes vendiendo absolutamente todo, mensajes por correo electrónico, en fin, aquí las compañías siguen mercadeando, ¿no?, con los datos personales de la gente, ¿vale? Pero bueno, es verdad que en ese momento se planteó y debéis tenerlo también en cuenta, pues
por si en algún momento alguien pues os dice algo, ¿vale? Bueno, esos son realmente los obstáculos. Entonces, el último, como digo, yo creo que ya podemos darlo casi por olvidado. Está ahí, pero, hombre, se están haciendo también protocolos para intentar evitar un poco eso. Sobre todo, complica mucho el tema. Pues sabéis que casi todas bueno, no todas, pero casi todas las franquicias y las marcas de hoy día permiten la compra y la devolución del producto, ¿no? Te reintegran el dinero, ¿no? Compras cualquier ropa, zapatos, lo que sea, y generalmente puedes devolverlo. Claro, si estamos utilizando tecnología RFID, no podemos anular completamente la etiqueta, porque cuando yo lo devuelvo a la tienda, tiene que volverse a poner en venta y, por tanto, tiene que volver a funcionar el sistema. Entonces, veis que ya estamos en un nivel en el que no todo es tecnología, ¿no? Es decir, hay que meterse en las tripas del problema que uno quiere solucionar, ¿vale? Y eso es un poco lo que vais a encontrar en la vida real, ¿no? Cuando trabajéis donde sea, salvo que trabajéis en un entorno muy específico, ¿no? Muy tecnológico, donde tenéis que diseñar algo y estéis muy aislado porque esté todo muy compartimentado. Si estáis haciendo proyectos de desarrollo, ¿no? Para clientes, para terceros, pues tendréis que empaparos muy bien de qué es lo que se hace, de qué es lo que hace el cliente, pues porque en esos pequeños detalles es donde os permite a vosotros decidir qué utilizar y qué no utilizar. Entonces, fijaros, ¿no? Este pequeño detalle de que hay que volver atrás, ¿no? En la compra, pues eso fastidia demasiado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la implementación de un sistema. Es un sistema que tiene que funcionar siempre, que se tiene que, de alguna manera, apagar momentáneamente cuando tú lo compras, pero que tengo que resucitarlo cuando alguien lo devuelve, ¿vale? O sea que eso es más complicado. Eso hay que tenerlo presente. Y de los metales y de los líquidos, bueno, pues ya sí que hay tags que permiten la lectura en presencia de metales y en presencia de líquidos. Lo que pasa es que son bastante más caros, ¿vale? Porque necesitan aislarlo de alguna manera, son más grandes en tamaño, se utilizan, por ejemplo, en construcción, ¿no? Las vigas de hierro, pues si le quieres poner ahí un tag, pues aquello más hierro no te vas a encontrar. O sea que tienes que hacer algo para que se pueda leer pegado a un metal. Pues se puede hacer, existen, pero eso sí que son bastante más caros, ¿no? Y el líquido, pues claro, donde tenemos un poquito más margen es en las medicinas, por ejemplo, en los fármacos, porque suelen ser más caros que una botella de agua, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que hay soluciones, pero evidentemente son más caras, ¿no? Son más difíciles de producir. Bueno, ¿cuáles son los retos? ¿O cuáles siguen siendo los retos? Pues estos que tenéis aquí, es decir, un poco lo contrario, ¿no? De lo que permite continuar adelante. Pues disminuir el coste, diseñar nuevos protocolos de seguridad, simplemente pues para garantizar esos problemas de privacidad y para que podamos utilizarlo en más situaciones todavía. Bueno, y en general lo que hemos dicho antes, ¿no? De los metales y los líquidos, que es lo que estaría incluido en el penúltimo de estos ítems que tenéis aquí. Hay un detalle importante en esto que estamos hablando desde el principio, sobre, por ejemplo, esto que digo de la seguridad, ¿no? Y todo esto. Por ejemplo, cuando hablamos aquí, yo creo que estamos en este, ¿no? A ver, cuando estamos hablando de identificación, bueno, aquí no aparece, pero en los retos actuales, ¿no? Hablamos de identificación, lo veremos también esto más adelante, y recordaréis que el otro día hablamos de autenticación, ¿vale? Entonces es importante que no confundamos estos dos términos, porque la autenticación lo planteamos el otro día como uno de los servicios básicos de seguridad que necesitan los dispositivos para garantizar que pues la identidad de los extremos, ¿no? del emisor, del receptor. Pero la identificación es otra cosa. Evidentemente, si yo hago autenticación, lícitamente estoy identificando a la persona, ¿vale? Y no solo la identifico, sino que garantizo que es la persona que es. La identificación consiste simplemente en tener, pues, algo, por ejemplo, lo diré, el nombre de usuario, ¿no? El que utilizamos, ¿no? Es decir, quién soy. Pero eso no me garantiza que sea quién es. Es decir, el nombre de usuario de cualquiera de vosotros lo puedo saber, ¿no?
Es decir, suele ser la dirección de correo en muchos sitios, ¿no? Para acceder al IDUMA, pues es el número de usuario lo sabemos, ¿no? Lo podemos obtener. Pero si yo quiero identificar, eso es lo único que necesito, ¿vale? No es una prueba de que eres realmente quien dices ser. Entonces, en función de lo que queramos hacer, nos bastará con hacer una identificación automática, ¿vale? Con RFID, ¿vale? De manera automática, que es para leer automáticamente cuál es el ID, quién es la persona, y lo podemos dejar ahí o lo podemos, le podemos dar un pasito más para que sea realmente una autenticación. Hombre, en los casos de control de acceso, ¿no? Que no solamente, cuando hablamos de control de acceso, no necesariamente es un control de acceso a, yo que sé, a una central nuclear, ¿no? Ni a un sitio de alta seguridad. Puede ser un control de acceso al gimnasio, ¿no? Entonces, bueno, eso no es alta seguridad, pero claro, el señor del gimnasio pues quiere asegurarse de que el que está entrando es el que está pagando, ¿vale? Y bueno, pues entonces ahí lo mismo sí que hay que hacer algo más, ¿vale? Pero bueno, eso ya depende un poco de lo que cada uno quiera. Pero quiero que veáis un poco cuál es esa diferencia entre una cosa y la otra. El sistema RFID tal cual no garantiza nada, solo identifica, pero es cierto que se puede conseguir implementar un protocolo de autenticación que requiere más mensajes, que requiere un poco más de tiempo, para que a través de RFID también se pueda hacer autenticación, ¿vale? Pero ya es más complicado. Fijaros que lo que se identifica al final, o lo que se autentica al final, pues es simplemente el tag RFID, lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Que estará vinculado a una persona o estará vinculado a un objeto, pero es el tag lo que estamos identificando, ¿vale? Bueno. Vale, pues con esto, de alguna forma, pues bueno, hemos visto una introducción a lo que es, ¿no? Yo creo que más o menos son cosas que ya sabéis. Ahora de lo que se trata es de ir entrando poco a poco en el funcionamiento, ¿no? En la tecnología, en cómo funciona realmente todo esto. Aquí tenéis una diapositiva en la que más o menos se ilustra el funcionamiento general. A ver, lo que tenéis ahí, o lo que voy a decir, mejor dicho, vale para todos, para cualquier sistema RFID, aunque lo que tenéis ahí es un caso particular de un lector, que es lo que tenéis abajo, a la derecha, un lector de UHF, que además es como el que hay en el laboratorio, que veremos en su día, y el tag, pues es lo que hay ahí arriba, ¿no? El tag tiene una, bueno, el tag no es así, es decir, está como, bueno, decapado, ¿no? Es decir, las capas están, ¿no? Puestas ahí para que se vean. Sabéis que habitualmente pues se le suele poner siempre un código de barras aparte del RFID, que es lo que va debajo, pues simplemente por si hay algún problema de lectura, pues que haya un método alternativo para introducir los datos, ¿no? De hecho, el propio código de barras ya tiene ese sistema, ¿no? Son las barras, no tendría por qué llevar numeritos, pero los numeritos están pues por si falla y hay que meterlo de manera manual y en cualquier otro caso, bueno, para tener una identificación visual también. Bueno, pues en este caso tendríamos tres vías, el RFID, el código de barras y la numeración, ¿no? Los dígitos. Bien, bueno, pues con esos dos, el proceso habitual que nosotros vamos a considerar es el que está descrito en la diapositiva, que consiste en que el lector está siempre funcionando de manera intermitente, pero durante todo el tiempo, emitiendo energía, emitiendo un campo electromagnético a la frecuencia que trabaje. En principio, bueno, pues lo emite, no hay nadie que reciba aquello, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Continúa emitiendo ese campo y en el momento en que un tag entra en el área de cobertura, ¿no? O detecta, ¿no? Ese campo electromagnético, eso es lo que se llama la zona de interrogación, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, aquí, ¿vale? Imaginaros que esto es, ¿vale? Lo que sería la zona de cobertura, pero que se llama zona de interrogación, ¿vale? Quiere decir que si el tag está fuera de esta zona, pues no estaría detectando nada, esto le llegaría, ¿no? Este campo electromagnético pues con muy poca intensidad, no podríamos hacer nada, pero cuando este tag estuviera ya dentro de esa zona de interrogación es cuando estaría recibiendo realmente la energía por parte del lector, tiene que utilizar esa energía que recibe del lector para enviar datos de vuelta.
El lector, lógicamente, cuando envía ese campo, pues al mismo tiempo aprovecha para enviar datos, ¿no? Y en la primera emisión, pues de alguna manera, pues permite o puede llevar asociado también la transmisión de algún comando, ¿no? Un comando de solicitando una respuesta. Pero ese es el funcionamiento que nos vamos a encontrar siempre. Luego ya, en función de la frecuencia, veremos cómo se consigue aprovechar esa energía y cómo se hace la devolución de los datos. Pero, insisto, en general, el lector es el que envía energía y envía datos y el tag devuelve, lógicamente, solamente datos. ¿Sí? Ese es un poco el principio del funcionamiento. Veis que aquí en la transparencia, pues aquí no hay baterías, no hay nada en ningún sitio del tag del lector, ¿no? Perdón, del tag, de la etiqueta. En el caso del lector, pues evidentemente sí, ¿no? Tiene que estar conectado a la corriente, ¿no? Necesita una fuente de alimentación, ¿no? Permanentemente, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver los distintos tipos, aunque ya los hemos ido más o menos desvelando, pero los distintos tipos de RFID que nos vamos a encontrar, ¿no? En principio, pues si utilizamos como parámetro de clasificación la fuente de alimentación o el modo, ¿no?, de alimentación de las tarjetas, ya hemos dicho que pueden ser pasivas, activas o semipasivas. Las interesantes son las activas, ¿vale? Estas son las que a nosotros nos van, o sea, las pasivas son las que nos van a interesar, que son las que funcionan exactamente como yo he dicho. Las semipasivas, esto quiere decir de alguna manera que vamos a funcionar pues, en un modo parecido, ¿no?, al que solemos llamar maestro-esclavo, ¿no? O primario y secundario, ¿no? Es decir, que es como, bueno, ya lo sabéis, ¿no? El maestro-esclavo de toda la vida. Es decir, uno es el servidor, uno es el que lleva el control, que es el lector, ¿vale? Y por tanto, hasta que el lector no le da permiso o no le permite al tag responder, el tag no responde, ¿vale? Aunque tenga datos. Ese va a ser siempre el modo de funcionamiento de las etiquetas pasivas, ¿vale? Las etiquetas semipasivas, como he dicho antes, realmente tienen dos partes, ¿vale? Típicamente es un sensor, ¿vale?, que sí que tiene alimentación, y luego tiene la parte de RFID que realmente es pasivo, ¿vale? Entonces, simplemente, como digo, el sensor es para detectar, para medir un parámetro físico, temperatura, humedad, lo que sea, y, bueno, pues internamente, pues el dato, ¿no?, que se va a transmitir se hace con RFID, pero sigue utilizando el mismo esquema que las pasivas, ¿no?, maestro-esclavo o primario-secundario, exactamente igual. Es decir, que para nosotros, bueno, pues estas dos, digamos que serían la misma cosa a efectos de lo que es el RFID, la forma de transmitir en RFID. Y las activas, pues ya hemos dicho que es simplemente un transponder que puede transmitir y recibir como cualquier dispositivo radio y por tanto, pues el tag puede iniciar la conexión cuando le parezca bien. Con lo cual, bueno, pues esas para nosotros en principio no va a tener mucho interés, ¿vale? Porque es como cualquiera de los sistemas radio que hemos visto ya o que podemos ver a continuación, ¿vale? Bueno, entonces nos quedamos con estos dos casos, pasivos y semipasivos. En función de la frecuencia, también lo hemos comentado así un poco de pasada, pero lo que tenemos son tres bandas fundamentales. Bueno, ahí veis que aparece la cuarta, ¿no?, de microondas, pero al final pues tampoco la vamos a utilizar mucho. Vamos, en la asignatura no la vamos a utilizar porque no prácticamente... bueno, sí que es cierto que hay aplicaciones, pero lo habitual no es eso, ¿eh? Lo habitual es simplemente esas tres que tenemos ahí. La primera, que es la baja frecuencia, pues habitualmente son 135 kHz la frecuencia que se utiliza para trabajar, la que tenéis ahí. En Europa, ya volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? Europa, América, tal. Bueno, en Europa suele ser 135 y en Estados Unidos pues lo encontramos también a 125 kHz, ¿vale? Pero sigue estando en ese rango. Y luego están los chinos, que pues como ya le venden a todo el mundo, se han convertido en una potencia mundial, pues los chinos ya te fabrican cualquier cosa, ¿vale? Es decir, trabajan con lo que sea. Bueno, nos vamos a quedar con los 135 de referencia, ¿vale? Con una pequeña variación en el caso americano.
Estas de aquí, como veremos más adelante, pues son las que se van a dedicar a... Bueno, luego lo hablamos y dejamos así una actividad que hay después. Bueno, el HF es muy utilizada, es la que está presente pues, prácticamente en todas las tarjetas de crédito, ¿no? Tarjetas de transporte, en fin, las tarjetitas inalámbricas que se utilizan para control de acceso, prácticamente todos los sistemas en los que hay seguridad, ¿vale? Si hay seguridad de por medio, el pasaporte electrónico, ¿vale? Todo esto funciona a 13,56 MHz, ¿vale? Es una frecuencia fácil con la que trabajar, ¿vale? Y bueno, pues el despliegue de dispositivos es muy amplio, ¿no? Aquí están las tarjetas MIFARE, en fin, prácticamente casi todo lo que tenga que ver con eso, con controles de acceso y con algo de seguridad, está aquí en 13,56 MHz y es la frecuencia de referencia que os vais a encontrar siempre. Y luego ya por último, pues tenemos la parte de UHF, la banda de UHF, que es una banda, pues claro, bastante más grande, entre otras cosas porque sabéis que la banda de UHF, pues depende, es decir, la parte del espectro, ¿no? de UHF, pues no es igual en todos los países, ¿no? Entonces hay países donde esa parte del espectro no se puede utilizar porque está reservada para algún tipo de sistema y hay otros en los que sí que está liberada. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja en esta banda, es decir, cuando uno compra, ¿no? Si se va a AliExpress, por ejemplo, ¿no? A comprar un dispositivo de UHF, porque lo mismo te lo traes aquí y aquí pues no te funciona o no lo puedes utilizar porque estás interfiriendo una banda que no es. Entonces, bueno, la banda es esa que tenéis ahí aproximadamente, pero hay que tener cuidado de que lo que uno compra pues funcione en la banda del país en el que está funcionando, ¿vale? Suelen ser dispositivos de mayor alcance, ¿vale? El UHF consigue un alcance bastante mayor porque ya la forma de funcionar es diferente. Sí, realmente estos dos primeros, ¿vale? LF y HF pues funcionan utilizando una tecnología similar. El UHF funciona de una manera completamente distinta y es por eso por lo que podemos llegar más lejos, ¿vale? Bueno, y luego tenéis la de microondas que puntualmente pues se mueve en torno a los 2,4 GHz, ¿no? Vuelve a aparecer otra vez por aquí la banda ISM, ¿vale? Que es donde funcionan pues casi todas las redes de área personal, ¿vale? Como Bluetooth y todo ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a los distintos tipos de frecuencia que nos vamos a encontrar. Todos, ¿vale? Todos son RFID. Cuidado con esto porque cuando uno mira información por ahí, pues hablan de RFID y a lo mejor se refieren de manera general al UHF o hay gente que mezcla cosas. No, no. Todos son sistemas RFID, pero en función de la frecuencia vais a ver que hay comportamientos distintos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Bueno, aquí precisamente jugando un poco con esto, a mí me gustaría aclarar pues un aspecto que a veces, no sé por qué, pues se genera un poco de confusión, ¿no? Y me refiero, por una parte, a la, digamos, al alcance de la frecuencia, o sea, al alcance del sistema, ¿no? A los metros, ¿no? Que permiten hacer la lectura o la escritura. Y por otro lado, lo que es el concepto de campo cercano o campo lejano, ¿vale? Es decir, que tiene que ver con la radio, con la propagación de señales de radio. Entonces, sabéis que, a ver, en función de la frecuencia, pues lógicamente aquí tenéis en la tercera, lo estáis viendo, ¿no? Sí. En la tercera de las columnas, no, en la tercera, a ver. Bueno, sí, aquí lo que tenéis, vale, aquí lo que tenéis es justamente el límite de lo que se llama campo cercano o campo lejano, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con el alcance de la señal, que es lo que os quiero decir. La diferencia de estar en campo cercano o en campo lejano, pues es el tipo de análisis, ¿no? Es decir, eso nos permite hacer un tipo de análisis u otro. Es decir, si estamos en campo lejano, lo que quiere decir no es que estemos lejos, sino que la distancia a la que estamos comparado con la longitud de onda es grande, ¿vale? Estamos en una distancia mucho mayor que la longitud de onda, ¿vale? O que un determinado número de veces la longitud de onda, ¿no? Que es lo que tenéis aquí en
en el gráfico de arriba, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por ejemplo, LF, ¿no? Baja frecuencia, pues en baja frecuencia quiere decir que la longitud de onda es alta, es grande. Fijaros que para considerar campo lejano, ¿no? En una frecuencia como los 125 kHz o los 135 kHz, el campo lejano estaría a partir de los 11 kilómetros, ¿no? Es lo que tenéis en esa tabla, ¿vale? Es decir, es una barbaridad. Y sin embargo, el campo cercano, ¿vale? Es cuando son comparables a la longitud de onda y entonces, pues, si estamos por debajo de los 110 metros, estaríamos hablando de que estamos en campo cercano, ¿vale? Y luego la parte intermedia, ¿no? Entre uno y otro es lo que es, bueno, pues es la frontera. La frontera es difusa, ¿no? Entre uno y otro, ¿de acuerdo? Pero eso, insisto, eso no nos dice nada sobre el alcance de este tipo de sistemas. Lo que nos dice es simplemente, bueno, que estamos en una de esas dos situaciones y por tanto podemos hacer un análisis, ¿no? Y un estudio de la propagación, pues diferente, ¿vale? En campo cercano se hace de una manera, en campo lejano se hace de otra, ¿de acuerdo? En HF, pues pasa algo parecido. No es tanto como en LF, porque veis que para considerar campo lejano tendríamos que estar a más de 100 metros y para estar en campo cercano a menos de 1 metro. Entonces, ¿qué ocurre? Que en LF y en HF las distancias en RFID y la distancia de lectura son poco, son centímetros, ¿vale? Por tanto, van a estar siempre en el caso de campo cercano, ¿vale? Y el estudio que se pueda hacer, pues se haría dentro de esa hipótesis de campo cercano, pero nada más. En el caso del UHF, pues a partir de 1,63 metros, como pone ahí, 65, estaríamos ya en campo lejano. Entonces, habitualmente el UHF se hace o se lleva para lecturas a mayor distancia, con lo cual, pues habitualmente podemos considerar que estamos trabajando en campo lejano, en el caso de UHF. Pero eso no quiere decir que porque estemos en campo lejano todo va a llegar más lejos. No tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Bueno, esto es simplemente un recordatorio de lo que ocurre con el tratamiento, ¿no? de las señales radio cuando se propagan, ¿no? En función de la distancia. Vale. Bueno, yo creo que lo podemos dejar un poco aquí. ¿Vale? Bueno, os enseño simplemente la siguiente transparencia, que es la que tenéis ahí en la pantalla. El próximo día ya lo contamos con algo más de detalle. Eso que tenéis ahora mismo en la pantalla sería el modo, la forma en la que, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las señales, en la que se consigue transmitir tanto la energía como los datos desde un lector hasta un tag, ¿vale? Entonces, todo empieza, fijaros, hemos estado suponiendo desde el principio que teníamos un tag y teníamos un lector que de manera inalámbrica se comunicaban y hemos de alguna manera supuesto que había antenas, porque claro, siempre que es inalámbrico hay antenas. Bueno, aquí realmente en LF y en HF no hay antenas como tales no hay, ¿de acuerdo? Lo que hay es, como lo que tenéis ahora mismo en la pantalla, es un inductor, ¿no? Es decir, es una serie de espiras, ¿no? Es decir, es un conductor, ¿no? Con una serie de espiras y por tanto se comporta como un inductor. Es decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir un poco es lo que tenéis ahí, es decir, una corriente, ¿no? Le llamamos antena, pero insisto, no es antena, una corriente que pasa por ahí, pues al final hace que se genere un campo magnético, ¿vale? Las variaciones del campo magnético, ¿no? Pues hacen que aparezca un determinado flujo y en definitiva, pues si yo acerco este inductor, lo acerco a un tag que también tiene otro inductor, sería su antena, pues evidentemente lo que voy a conseguir es que se induzca una corriente, ¿vale? En la antena o en el inductor del tag, ¿vale? Si hay una corriente que está pasando por el del lector, ¿vale? El del lector genera el campo induce una corriente en el tag y a partir de ahí esa corriente que se induce, ¿vale? Pues hace que pueda funcionar todo lo que hay dentro, ¿vale? Esa es la forma, ¿vale? El mecanismo, digamos, físico, de nivel físico, que permite que esto funcione. Pues claro, eso es lo que hace que yo pueda estar a una determinada distancia. No me puedo ir muy lejos porque entonces no consigo que se induzca nada, ¿no? Lo que se induce es muy poco, ¿vale? Bueno, pues ese comportamiento, ese funcionamiento es lo que se consigue, o lo que permite, mejor dicho, transmitir información, bueno, tal como lo estoy contando, de lector al tag. El próximo día veremos cómo se hace en sentido inverso, en LF y en HF, ¿vale? Así que realmente no son antenas.
Por eso, no sé si habéis podido ver algunas de las tarjetas estas inalámbricas. Bueno, si son opacas de plástico no lo vais a ver, pero hay algunas que permiten ver el interior, y lo que tenéis es una serie de espiras que pueden estar hechas con circuito impreso, que pueden estar hechas de cualquier manera, ¿vale? Pero eso es lo que hace, ¿no? Lo que permite que se pueda inducir, que se pueda captar una cierta corriente, ¿vale? Bueno, venga, lo dejamos aquí y mañana seguimos con el tema este de la refrigeración, ¿vale? Bueno, ¿alguna otra cosilla? ¿Ha surgido alguna otra duda, algún otro problema con lo del hackathon? No, ¿no? Muy bien, venga, pues entonces lo dejamos aquí y seguimos mañana. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Hasta luego. Mañana. Hola, Alberto. ¿Sí? Hola. Sí, dime. Alberto, solamente por el tema del grupo quería preguntar. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que te he mandado un correo ayer por el tema del grupo, que no tengo grupo. A ver si. Ah, sí, lo he comentado lo he comentado antes, es que yo creo que te has incorporado un poco más tarde. En el campus virtual, ¿Sí? en la parte del proyecto ISV, donde estaba la tarea, el foro, en fin, bueno, hay un documento donde están publicados todos los grupos, ¿vale? Entonces, los que me habéis solicitado que os incluyera en un grupo, estáis en el último grupo. ¿Vale? Un grupo que tiene 5 personas porque ya no merecía la pena hacer uno nuevo, ¿vale? Entonces, creo que estás en el último, en el 4, pero míralo, que ahí en ese documento está. Si tenéis algún problema para contactar con el resto de compañeros, me lo decís y yo os pongo en contacto con ellos, ¿vale? Vale, perfecto, vale. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta ahora.